Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer Pensar. El día de hoy nos vamos a echar una reflexión, una opinión, una conversación acerca de ir a terapia. Y como contexto en esto de ir a terapia, sí, inserte aquí disclaimer, banderitas rojas. Yo no soy terapeuta, ni psicológico, ni psicoanalítico, ni transpersonal, ni de cualquier tipo. Yo no soy terapeuta, entonces aquí subrayo que la opinión que se va a ver aquí pues no es ni la más informada, ni es profesional, es la opinión de alguien que ha ido a terapia pues por bastantes años en distintos momentos de la vida, que le interesa leer del tema, escuchar del tema, conversar del tema y que actualmente va a terapia. Entonces, pues esto servirá a algunos, no servirá a otros, pero este es el contexto de la conversación de lo que se va a hablar aquí. Una vez dicho lo anterior, comenzamos. Pues yo tengo 28 años por cumplir 29. Y empecé a ir a terapia por ahí de los 14, por ahí cuando estaba en la secundaria. Específicamente en mi caso fue un tema de estrés. Yo tenía mucho estrés en la vida por distintas circunstancias y terminé yendo a terapia. Terminé yendo a terapia y lo primero con lo que me topé fue un rechazo grande del entorno. Las personas que se enteraban que yo estaba yendo a terapia era como si me hubiesen desahuciado. Si era así como que, y está yendo con el loquero este. Si era una cosa así como que algo se le desconectó, se descompuso, ya no va a servir, quién sabe qué va a pasar con este niño, pero pues ya valió. Si ya va con el psicólogo ya es algo muy grave. Había un rechazo enorme de todos los que me rodeaban por ir a terapia, salvo por personas en específico, algún maestro de este tema, y otros compañeros, otras personas de mi entorno que resultó que también iban con el psicólogo. Ahí había como un entender raro, pero aún dentro de los que estábamos yendo a terapia, como que había una onda de tú estás más loco que yo. Entonces, pues era un contexto pues tóxico, un contexto no sé qué tan raro, no sé qué tanto pase, pero bueno, definitivamente era lo que pasaba en años pasados. Quizás siga pasando en algún sitio, estoy seguro que sí. Y si lo comparo con hoy en día, una persona de mi edad que va a terapia, lo que todo el mundo piensa, al menos en mi entorno, es pues que le alcanza para ir a terapia y que está trabajando temas. O sea, es algo positivo. Si vas a terapia es porque te alcanza, es porque estás trabajando contigo mismo. Es como ir al gimnasio, es como hacer inversiones, es como leer, es como cualquier cosa que podamos ver positiva, pues así se siente actualmente en la mayoría de sitios el ir a terapia. Ya pues es muy aislado y muy tóxico el que piense que ir a terapia es para locos. Entonces, y distintos tipos de terapia, insisto, entre la clínica / psicológica hasta llegar a la transpersonal. Entonces, lo segundo que me parece que uno se topa al ir a terapia, pues uno llega a terapia por distintas razones, porque lo mandan, porque lo obligan, porque le da curiosidad, porque una ruptura amorosa, porque el trabajo, porque lo que sea. Y me parece que lo que en general nos solemos topar cuando llegamos a terapia, tú llegas, por ejemplo, en algún momento de mi vida, yo llegué por una ruptura amorosa, pues por un tema amoroso que no salía, que no avanzaba. Yo llegué por eso y me empecé a topar con un montón de cosas que yo desconocía. Pues sí, yo llegué porque no sabía qué onda con esta mujer y a la hora de la hora me empecé a topar con cosas que tenían que ver con mis padres, que tenían que ver con mi familia, que tenían que ver con mi entorno, con mis maestros, con mis amigos. Es decir, esta onda de se te abre una caja de Pandora porque tú vas por un motivo, pero te encuentras un montón de cosas del pasado, un montón de razones de tu comportar de hoy en día y por qué le terminaste diciendo esa frase a la persona que te detonó el ir a terapia. Entonces, este momento, estas primeras sesiones donde se te abre la caja de Pandora a la hora de ir a terapia, sea cual sea la terapia, insisto, pues es muy intimidante para la mayoría y aquí es donde yo creo la mayoría justo se raja, porque no sé, llevas 3, 4 terapias, te empiezas a topar con todo esto y como que no le quieres seguir moviendo. O sea, muchos amigos que han terminado yendo a terapia se quedan aquí. En el momento de que ven la caja de Pandora, es como verse al espejo, pero verte al espejo con un montón de post-its de, ok, y por eso soy así con las mujeres, porque mi mamá tal, y por eso tengo estos comportamientos masculinos, porque mi papá tal o mi papá no tal, y por eso soy así, porque un maestro en la secundaria una vez me dijo que tal, y empiezas a ver un montón de cosas y a descubrirte en el pasado, y pues por un lado muy sencillo, y por un lado pues incluso práctico, podría ser como platicar con el jefe de taller cuando llevas tu carro a servicio. Te explica cómo funciona, el porqué de las cosas, por qué suena así, por qué se calienta, por qué no, lo que sea. Puedes verlo así, lo cual es algo positivo, descriptivo, puedes verte tan frío como eso. O puedes pensar que el terapeuta está mal, o que no estás listo, o que te dé miedo y un montón de cosas que básicamente son pretextos para no seguir avanzando.
Y aquí, pues yo me regresaría a un maestro, repetiría un maestro de teatro que tuve, Claudio Valdescuri, que decía, bueno, si ya viste el problema a los ojos, todo lo que hagas por no resolverlo, por evitarlo, simplemente es procrastinar. Si ya estás viendo el problema a los ojos, pues enfréntalo, haz algo por ese problema, sea cual sea. Y ya esto ya no lo dijo el maestro, pero ok, si estás gordo y te molesta estar gordo, pues haz algo para no estar gordo. Oye, gordofóbico, y dice que sí. Pero pues es lo típico. ¿Qué te diría tu abuelo si le dices que estás gordo? Pues te diría, come menos, y te diría, haz ejercicio. Ya con toda la información que tenemos ahorita, pues el comer menos se traduce en una mejor dieta, y el hacer ejercicio puede haber planes súper complejos de entrenamiento. Oye, ¿qué es un tema médico? Bueno, pues hay que ir con el médico y ver cuál es el problema, si es un problema hormonal, si es un problema de tiroides, si es un problema, cualquier tipo de problema genético, un problema de salud. Oye, ¿qué es un problema psicosomático? Son las emociones reflejadas en mi cuerpo. Bueno, pues hay que ir con un terapeuta psicosomático para resolverlo. Entonces, y no quiere decir que nos tengamos que ver perfectos y comportar perfectos, ni en el cuerpo, ni en la mirada, ni en la manera en la que nuestra cabeza se comporta, en que se mueve nuestra psique. Pero cualquier cosa que hagamos para avanzar el cuerpo, la psique, específicamente la psique y las emociones, pues eso es trabajar con uno mismo. Eso ya es terapia, si lo estás haciendo de la mano con un profesional. O sea, si empiezas, por más lento que vayas, si estás trabajando tus emociones, tus pensamientos, pues te estás ayudando. O sea, si tú no puedes cambiar una situación hipotética, tienes muchas broncas en el trabajo, haces muchos corajes, pues en ese trabajo tienes dos opciones o dos caminos. Uno, quedarte en el trabajo. Dos, no quedarte. No te quedas en el trabajo, buscas otro trabajo y pues replanteamos o recomenzamos. Y en el otro es, si por alguna razón tienes que quedarte en ese trabajo de por vida o 6 meses o un año o lo que sea, puedes seguirte enojando o puedes no enojarte ante la misma circunstancia. Si la circunstancia tiene o no tiene solución, pues o la resuelves o no la resuelves. Si no la puedes resolver, si no está dentro de tu control, pues se puede tener una mejor actitud al respecto. Y esto suena bien frío, muy fácil, y esta conversación a lo mejor pudo ser un short o nada más un TikTok. Pero cuando uno está en la mano con un profesional, con un terapeuta, con alguien que se dedica a desmenuzar estas circunstancias, pues uno se puede verlo como si fuera un cuadro sinóptico, puede ver todo el pizarrón, puede ver todos los post-its en el espejo que a uno lo rodean. Entonces, eso sí me parece muy interesante. Se ha hecho muy viral, ya no sé si era tren o qué cosa por el estilo en redes sociales, en distintas redes sociales, pero pues muchos decían, a mí me encanta ir a terapia porque es como un talk show de mí, y yo soy el entrevistador y a la vez el entrevistado y todo se trata de mí. Y un poco sí, o sea, sí vas ahí y hablas, y pues se te invita a ejercicios, a reflexión, a desmenuzar las cosas, pero más allá que esa imagen un poco fría, cómica, que creo que está bien porque está trayendo el tema, lo está volviendo popular, lo está poniendo de moda. Entonces, al traer ese tema a la mesa, pues ya podemos entrar en cosas más profundas, y lo que sí me gustaría agregar al respecto es que pues justamente te está ayudando un experto a desmenuzarlo. Te puedes sentir un poco como un presidente con sus jefes de estado. Ok, tengo que tomar una decisión de la Marina, pues tienes un secretario de la Marina que es un experto en el tema y te ayuda a desmenuzar la circunstancia y tú tomas la decisión al final, porque al final tu terapeuta no va contigo ahí agarrándote de la mano, recordándote, acuérdate que la tienes que cortar y tienes que decir tal. Acuérdate que con tu mamá cuando ella te diga esto ya no le vas a contestar qué tal. Entonces, pues tú eres el que va a tener el actuar al final, pero es eso, es como si fueras un presidente y estuvieras con tu secretario, con tu jefe de estado y te estuviera instruyendo y te estuviera ayudando a desmenuzar y a ver ahí los mapas y los códigos nucleares o lo que sea. Entonces, bajo esa circunstancia, bajo ese caminar frío como el jefe de taller, puede ser muy interesante. O sea, yo quiero traer aquí, pues no sé si nuevas maneras, pero maneras no tan mencionadas en las que uno se puede acercar el ir a terapia. O sea, el ir a terapia, pues de entrada, si ya tienes la curiosidad, pues yo te invitaría a que lo hagas. O sea, si tienes curiosidades positivas que no van a dañarte ni a ti ni a nadie, pues yo te invitaría a que las hagas. Curiosidades del tipo ir a terapia, ir a un gimnasio, andar en bicicleta, ir a correr, mejorar la dieta, tener un mejor comportamiento emocional, ser más familiar, salir menos, etcétera, etcétera. Y hay muchos comportamientos, hay muchas cosas que suceden muchísimo en mi entorno que pues me hace pensar y básicamente estar seguro que mucha gente necesita ir a terapia. Y esto no quiere decir, y aquí quiero subrayar, no viene de una superioridad moral de que yo diga, yo voy a terapia, yo soy mejor que los que me rodean. Tiene que ver con
pues si todos trabajáramos emocionalmente, mentalmente, pues estaríamos en una circunstancia mejor, nos acercaríamos más a una utopía, nos acercaríamos más a vivir como los atlantes, o nos acercaríamos más a simplemente dejarnos de mentar la madre y ser tan envidiosos los unos con los otros. O sea, y ese me parece un gran tema, el tema de la envidia. Por ejemplo, si yo tengo un vecino de mi edad que fue a las mismas escuelas, que tuvo los mismos educadores, que tiene padres que ganan lo mismo, que terminó estudiando la misma carrera, están trabajando en lo mismo, y a él le va mejor que a mí. Y yo gasto mucha energía detestándolo porque él se sacó 9.8 de promedio y yo 9.9. Y tengo una serie de cositas que me hacen mejor que él, pero a la hora de la hora él gana un poquito más que yo. Y eso también me lo decía mi maestro Claudio, porque a mí no me da envidia el director de teatro de Alemania, me da envidia el director de teatro de la colonia de enfrente, el que tengo cerca, con el que me puedo comparar. Entonces, bueno, le estoy teniendo envidia ahí a mi vecino, estoy gastando energía, porque esto o sea, tal cual es un gasto energético, es un gasto de tiempo. Si yo tenía 8 horas disponibles en el día para hacer cosas más allá de dormir y de trabajar o de estudiar, pues en esas 8 horas a lo mejor ya perdí 1 hora y media solo pensando que el vecino está tonto y que yo soy mejor que el vecino. Si yo dedicara esa 1 hora y media a buscar otro trabajo, a leer, a preguntar, a ir a correr, a lo que sea, pues son actividades positivas. Ya sea que resuelvan o no las circunstancias, son actividades positivas a las que le puedes dedicar esa energía que estás gastando teniendo la envidia al vecino. Entonces, pues esa es una cosa del cotidiano. O sea, el mayor problema con el que yo me enfrento en mi vida cotidiana es la envidia. Y pues yo no me ando comparando con la gente que me tiene envidia. Yo me comparo con güeyes que tienen 3, 4 años menos que yo y ya coleccionan Lamborghinis o traen los relojotes y tienen las grandes inversiones y tienen los grandes seguidores y tienen las grandes habilidades cinematográficas. Y yo me ando comparando con otro tipo de personas y yo no los odio. O sea, te lo juro que no. Yo vi un güey con un Lamborghini y en lugar de decir, pobre vato, que no sé qué, lo que yo siento es que es real. O sea, porque yo veía un Lamborghini antes en la tele y se me hacía muy lejano. Si lo veo ahí en la calle, me produce algo que me quedo, ok, esto sí es de veras. Sí se puede tener un Lamborghini. Y puede ser el Lamborghini, o puede ser la gran inteligencia emocional, o puede ser alguien que está 20 veces más mamado, o puede ser quien sea que tenga algo mucho mejor o que yo considero mucho mejor que lo que yo tengo, porque es una persona que de entrada, en el mejor de los casos, le puedes llegar y preguntar. O sea, si se trata de algo tan sencillo como hacer pesas, le puedes preguntar o lo puedes observar de, a ver, ¿qué ejercicio haces tú para tal grupo muscular? Oye, a ver, ¿qué tomas tú antes de dormir? ¿Qué desayunas? O cosas por el estilo. Y ahí estaría usando ese mismo tiempo y esa misma energía que podría decir que mi vecino está tonto y que yo soy mejor que él, la podría usar para preguntarle a alguien que es mejor que los dos. ¿Cómo le puedo hacer para mejorar? Y esto no quiero plantearlo en una circunstancia tan como esta vida que nos enseñaron de salir a rompernos la madre con todo el mundo y esta onda capitalista que consumes y que produces y consumes nada más, sino de una onda, un caminar pues casi espiritual, un caminar pues de un disfrute en las otras cosas. Finalmente, pues si estás viendo este video, pues seguramente vives en una sociedad occidental y creciste y fuiste creado con valores occidentales, entonces sería muy raro para nosotros entender valores rusos o valores orientales. Entonces en esta onda occidental, pues sí, se nos orienta así, y no me quiero ver izquierdoso, ni rojo, ni chairo, ni nada por el estilo, pero pues en este caminar puede ser más interesante, uno puede ser más feliz en las cosas del día a día, puedes sí disfrutar del trabajo, aunque sea un trabajo que se trate de producir y de consumir, y no tiene uno que estar peleado con eso, y no tiene que estar peleado con el vecino, y le puede aprender al gran magnate de negocios, o de los deportes, o del arte, o de lo que sea. Entonces, este enfocar positivo de las energías, independientemente de si tú crees en el ir a terapia o no, en el aquí y en el ahora, pues ya mejora tu vida. O sea, si te enfocas un poco a hacer cosas pues positivas, pues te va un poco mejor. Y lo ves en muchos comportamientos de la vida cotidiana. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda y ahorita está un comercial ahí muy viral que yo odio, que el comercial dice: viajar se ha convertido en una nueva terapia, lo cual es una tontería.
Yo pienso que el viajar en nuestra generación se ha convertido en un mecanismo de defensa. El viajar se ha convertido en otra manera de huir, se ha convertido en otra manera de evadir las emociones, de evadir a las figuras de autoridad, de evadir, de como si consumiera sustancias o cualquier otra cosa. En eso se ha convertido el viajar, en un huir, en un no estoy bien en el lugar que estoy, en un rechazar del lugar en el que estoy. Ojo, eso no quiere decir que a mí no me guste viajar, que no vaya a viajar, que esté peleado con eso. Pero de verdad yo conozco mucha gente de mi entorno en el que viajar se ha convertido, lejos de los tontos estos que dicen que es una terapia, se ha convertido en una enfermedad. Y una enfermedad porque para empezar se están gastando lo que no tienen por irse a viajar y están teniendo cosas muy efímeras. O sea, sí, lo viajado, lo bailado, quién te lo quita y no sé qué. Y me parece que son dos enfermedades. Ahorita vamos con lo bailado. Pero entonces, en esto de viajar, e insisto, viajar está padrísimo, es muy padre, expande la conciencia, tiene un caminar espiritual, tiene un caminar de conocer a los otros, de entender otras culturas, tiene muchas cosas positivas el viajar, pero mi generación se lo está topando como una enfermedad. El viajar se ha transformado en una enfermedad de mi generación, donde no queremos afrontar la vida que tenemos. Y se me ocurren, tengo dos amigos que tienen una obsesión, son mucho mayores que yo, y tienen una obsesión enorme por remodelar, pintar, redecorar, adornar y etcétera, etcétera, sus casas. O sea, no quiere decir que yo no quiera tener una casa bonita, pero de verdad ellos han caído en una obsesión enorme por tener la casa perfecta. Y no es una obsesión a tener la casa más gigante del universo, que probablemente sí lo querrían, pero tiene una obsesión, de verdad, es todo lo que hacen todo el día. Siempre que los ven en el celular están viendo plantas, paredes, maderas o cuanta cosa para decorar y redecorar su casa. Lo que yo veo en estas dos personas en particular son dos personas que nunca pudieron formar una familia feliz, que por estar en sus andares por la vida, de hecho uno de ellos en viajar mucho, pues nunca formó una familia feliz. Entonces, no nada más por eso, sino por cosas que hemos platicado y demás, yo interpreto que ese arreglar la casa, ese redecorar la casa, tiene que ver con que nunca tuvieron una familia feliz y con que no han conseguido tener una familia feliz. Como lo que mencionábamos hace rato de las pesas, de que el hacer pesas, el ponerte mamado, implica mucho dolor físico. Entonces una persona que pueda vivir ese dolor físico básicamente por control y voluntad propia, es una persona que tiene que haber pasado mucho dolor emocional antes. Entonces es otra manera de vivir y de un poco de reparar o de revivir ese dolor emocional. Entonces esas son cosas que luego uno se topa en este abrir de la caja de Pandora cuando empieza a ir a terapia. Se topa con que esas cosas que uno piensa positivas no es que sean malas, sino se topa con las razones o los porqués de ese actuar, de ese comportar, y en mecanismos tan directos como decorar y redecorar, o cosas que pues ya cualquiera ve por las películas de estoy doblando el papelito y me brinco las rayas del piso y no sé qué, soy un obsesivo compulsivo. Pues se topa también con mecanismos más abstractos de cómo funciona la cabeza y de por qué uno dice, piensa o siente tales cosas cuando se enfrenta a tales circunstancias, porque uno estuvo expuesto a tales cosas en tal etapa del desarrollo, entonces eso lo recuerda uno a sus 30, 40 años. Ahora, el tema de bailar y de la fiesta, el tema de bailar, las personas más bailadoras que conozco tienen unos vacíos enormes adentro de la persona. Ojo, no les estoy tirando ni se me hace algo negativo. Simplemente es una invitación a que en todo lo que hacemos podemos encontrar cosas que, si tus ganas son de trabajar contigo mismo, puedes hacerlo, insisto, de la mano de un profesional y tener unos mejores comportamientos. No quiere decir que vayan a quitarte todo lo que te hace feliz. Simplemente vas a entender por qué bailas. No te van a decir que no vayas a bailar, a menos que sea una obsesión y te sangren los pies o algo por el estilo. Pero bueno, en el caso de ir a bailar, pues hay una serie de vacíos enormes y también tiene que ver con personas que no tienen un sitio feliz en casa y tiene que ver con las personas que se van de fiesta. O sea, yo no conozco ninguna persona fiestera que tenga una vida feliz en casa, y eso no quiere decir que tengas ahí la familia católica queretana panista, de que estés ahí con la esposa, el perro Golden Retriever y los hijos. No quiere decir que tengas que tener eso para tener una vida feliz, una vida plena. Simplemente lo veo en personas que rechazan la vida que tienen o personas que quieren mover la vida que tienen pero no lo han conseguido. Independientemente de si cuánta lana tienen, de si qué trabajo tienen, de si tienen familia o no tienen familia, si tienen pareja o no tienen pareja. La constante ahí es que es una serie de vacíos. O sea, y esto
tiene que ver con personas que lo hacen de manera casi deportiva y compulsiva. No quiere decir que una vez te fuiste de fiesta y así, 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 porque y lo empiezas a ver con tus amigos. Puede ser el que se fue o puede ser al que se le fueron. Explícome. Uno de repente se empieza a quejar con que los amigos se van, con que los amigos ya tienen una pareja, por ejemplo, se casaron, se van y ya no salen con nosotros. Entonces, desde el punto de vista del que no se ha casado y no se ha ido, pues es muy difícil entender que la persona pues a lo mejor ya está plena, casada, y esa es su familia feliz. Insisto, no te quiero decir que eso es lo que tienes que hacer para ser feliz, ni que esa es la única manera de vivir la vida plena, pero es una manera. Definitivamente es una manera. Entonces, si ellos ya encontraron su manera y están viviendo felices y están construyendo y conociendo y reconociéndose, pues va a ser muy difícil para la persona que no está casada entender al casado. Y de plano a los casados solo los entendemos otros casados. Yo pensaba que no, te lo juro. Pero sí, solo se entiende. No, entre casados nos entendemos. Y aunque, o sea, conozco personas que me llevan 20 años y no me entienden porque no están casados y yo sí. Entonces, pues es una cosa ahí muy rara, muy difícil de entender, pero bueno, esa es una vida plena que si tú la encontraste nunca vas a encontrar la manera de explicárselos a los que no la tienen. Entonces, pues esos dos a lo mejor son los que se retiraron de irse a pistear, de irse a bailar, de irse de fiesta, porque ya no tienen ese vacío, tienen un lugar en el que estar, entonces no tienen que andar peregrinando ni viajando de manera compulsiva para todos lados, ni yéndose de fiesta. Igualmente, si lo ves en el tema energético, fumar tiene que ver con problemas con la madre, independientemente de si eres hombre o eres mujer. Tomar tiene que ver con problemas con el padre, con las autoridades, con problemas de corte masculino. Regresémonos tantito. Hace poquito fui con Alex, saludos Alex, un buen amigo, a entrenar. Entonces nos tardamos mucho entrenando. Nos tardamos muchísimo y él me decía, oye, pues que nos tardamos como 3 horas entrenando. Una rutina que podíamos haber hecho en un tiempo mucho más corto. Y él me decía, oye, no es posible, no se puede entrenar así todos los días. Y yo, mira, si nosotros hubiéramos nacido hace 30 años, en lugar de venir a entrenar 3 horas, nos hubiéramos ido a un table o nos hubiéramos ido a un bar, porque eso era lo que se hacía. Entonces, pues está mejor este cafecito que no es café y que estamos aquí tomando agua y levantando cosas pesadas en lo que platicamos. Y así uno hacía pesas y el otro le iba contando cosas y luego switch y ahí andábamos, ¿no? Entonces, justamente quiero hacer ese símil sin pensamos en cómo vivían nuestros abuelos, que fueron criados en el caso de México por revolucionarios y demás, pues era una vida, por ejemplo, de donde el poder se manejaba distinto, donde te podían gritar, donde te podían pendejear, donde te podían mugrosear, donde esta cosa de los derechos humanos todavía no estaba muy de moda, ya no digamos temas de la mujer, ya no digamos tema de más open mind de la comunidad LGBTQ+, etcétera, etcétera. Simplemente pues era un mundo donde la mayoría de las personas económicamente activas eran hombres, entonces eran hombres luchando por el poder. Y en la naturaleza del hombre está el salir y está la voluntad. Es una naturaleza en el tema ya un poco más transpersonal, porque sí quiero pegar una embarradita a ambas cosas, de la terapia clínica psicológica hasta la terapia transpersonal. En el caso de la terapia transpersonal, pues son energías masculinas. La voluntad de levantarse temprano, del salir, de ir, de desvelarse, de cargar cosas pesadas o lo que sea, que era justamente lo que los abuelos tendían a hacer. Pues es una voluntad masculina, es un tema de la energía masculina. Entonces, en este andar de la energía masculina, pues eventualmente tenía que ver con el poder y terminaban existiendo luchas de poder entre los hombres, a ver quién es el hombre más alfa. Y un primer tema es quién está más colocado en la empresa, quién es el dueño, quién es el hijo del dueño, quién es el gerente y demás. Entonces existía esto. Y a lo mejor yo era más alfa que mi jefe, pero pues mi jefe seguía siendo mi jefe, entonces yo sentía una represión. Y esa represión la terminaba llevando a otro lado. La terminaba llevando de entrada con los colegas de copas, o la terminaba llevando a provocar violencia en mi casa, o la terminaba llevando a pelearme con alguien en la calle. Toda esa frustración que se genera no tenía un escape, o sea... ¿Cuál de nuestros abuelos escuchaste que fuera un gimnasio? Ni existían los gimnasios y no existía el ir a pilates y la parte física del yoga o lo que se entiende en el occidente como el yoga, pues no había llegado y no había muchos libros y no había YouTube y no había muchas cosas que ahorita son ventanas para que podamos enfocar esa energía. Entonces, ¿qué era lo que había? Ponerle los cuernos a la abuela, irse al bar. Trabajar de más, tener una obsesión con el trabajo. Había una serie de cosas donde la mayoría, la neta, es que eran negativas. En el mejor de los casos el abuelo era bien trabajador y demás, pero pues no faltaba que tenía 2 familias y no faltaba que le pegaba a la abuela y no faltaba que ta.
una serie de comportamientos naturalmente negativos y tenían un problema sobre todo con el alcohol. No estaba no había tanto tema con drogas, o sea, sí había, sí existían y demás, eso es de plano otro tema, pero sobre todo eran alcohólicos más que adictos al trabajo o algún otro tipo de drogas. Y el alcohol tiene que ver con la energía masculina y tiene que ver con el papá y tiene que ver con el jefe y con el abuelo y con ta. Y pues justamente era una pelea de poderes muy grandes. Y si nos vamos 2 generaciones más para atrás o una, pues la gente andaba con pistola porque andaba peleando la revolución. Y si nos vamos más para atrás estaba la independencia y si nos vamos Entonces, pues era una lucha constante de poder, que hoy en día la podemos ver en otras cosas donde simplemente nos rendimos. Y ahora pues nuestra generación toma menos alcohol, pero es más drogadicta. Y dice, no, que los expansores de conciencia y que yo fui a hacer el sapo y que fui a hacer el no sé qué y tal y tal y tal. Cuando es una onda de un vacío enorme, un vacío grandísimo. Porque antes querías trabajar, salías, agarrabas un trabajo y ya. Y ahora somos freelance y tenemos roomies. Entonces los vacíos son quizá más grandes y al final de la recta las sustancias que estamos usando son más grandes, tienen más temas para nuestra psique, porque nuestra psique no se está alcanzando a conformar, no se está alcanzando a reparar, porque si la economía, que si los españoles, que si nuestros papás, que si lo que sea. Entonces, y ya para cerrar esto, lo que sí veo que todos tenemos, independientemente del ir a terapia, todos llegamos, evidentemente no todos, pero voy a generalizar, todos llegamos a terapia y tenemos un problema con los papás y tenemos un problema amoroso. Todos los que yo he conocido tenemos un problema con el papá, un problema con la mamá y un problema amoroso. Entonces, si tú piensas que no tienes nada por qué ir a terapia, si vas con ganas de trabajar en ti mismo, te vas a encontrar con que tienes esas 3 cosas y te vas a encontrar con que las puedes caminar y las puedes solucionar. Y si papá se fue o nunca estuvo, si mamá ya murió, si lo que sea, el simple hecho de empezarlo a trabajar energéticamente reconcilia con papá y con mamá y con ese amor que no se hizo, con quien nos puso los cuernos o con quien lo que sea. Entonces, pues el ir a terapia me parece un tema importante de nuestra generación que se está buscando sanar. O sea, el ir a terapia sería la parte positiva, la parte donde uno está reparando lo que está mal, y el irse a viajar de fiesta y las drogas y el sapo y no sé qué, es la parte, me parece que es la misma energía, pero encauzada hacia la destrucción, encauzada hacia evitar, hacia procrastinar, hacia sí ver quizá el problema a los ojos, escucharlo, asomarse a él, pero no terminar de vivirlo, no terminar de resolverlo. Entonces, pues la terapia, si bien es difícil, pues pasa lo mismo que construir músculo, pues duele. O sea, uno va a terapia y llora y grita y se frustra y quiere mandar al diablo al terapeuta y a papá y a mamá y a ese examor. Pero pues al final del día, cuando sigues caminando, cuando sigues viviendo ese camino, pues terminas estando mucho mejor, y estando mucho mejor se nota, mejora todo, mejora tu calidad de sueño, mejora tu piel, te dan ganas de mejorar la alimentación, no te das cuenta y de repente te ofrecieron un ascenso en el trabajo porque estás más buena onda, entonces que te pueden confiar más estrés y entonces eso quiere decir más dinero y un mejor estacionamiento y demás. Entonces, pues uno ni se da cuenta, pero cuando está yendo a terapia todo el mundo se da cuenta, aunque no sepan que vas a terapia, si lo llevas de buena manera, porque todo en la vida empieza a mejorar. Insisto, no va a estar fácil, porque salir de esos sufrimientos y esos mecanismos y esas cosas que hemos vivido, pues no está fácil. Pero si lo logras y logras caminar esto bien y de la mano de un profesional, te puede ir muy bien en la vida. Entonces esta fue esta pequeña reflexión del ir a terapia. Me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labio en tal, tilde en la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este espacio Hacer el Pensar. Chao, chao.